El pequeño Gilles Bowers, el niño de 5 años que entregó un supuesto mensaje celestial al Papa Pío XII para el dogma de la Asunción. La Santísima Virgen María no murió, ella ascendió al cielo con su cuerpo y alma, es el mensaje de Gilles Bowers de 5 años dado al Papa Pío XII durante una audiencia privada especial. En 1950, cuando el Papa Pío XII se preparaba para promulgar el dogma de la Asunción de María al cielo, oró en privado a Dios pidiendo una señal para confirmar que el dogma propuesto era en verdad la santa voluntad de Dios. Esta es la historia de lo que se creía que era la notable respuesta del cielo a la oración del Papa. Según los informes, el bebé Gilles se curó milagrosamente a los 9 meses a través de la intercesión de Santa Teresa de Lisieux. Gilles Bowers nació en Mayenne, Francia, el 27 de noviembre de 1944, en la fiesta de la Medalla Milagrosa. Fue el tercero de 5 hijos. Su padre, Gabriel Bowers, era plomero y su madre, Madeleine, era ama de casa. Sorprendentemente, Dios intervino muy temprano en la existencia de Gilles. A la edad de 9 meses le diagnosticaron meningoencefalitis, meningitis con encefalitis, una enfermedad que a menudo era mortal en ese momento. El médico local, el Dr. Daips, que primero fue consultado y luego los envió a un especialista en Burdeos. El diagnóstico fue el mismo. En ese año, la penicilina recién comenzaba a probarse en varios pacientes con meningitis en Alemania y en los Estados Unidos, pero para el pequeño Gilles en Francia no había medicamentos realmente efectivos para combatir la enfermedad. Según los informes, Santa Teresa intercede por Gilles. Una monja de la Hermanita de los Pobres que era amiga de la familia le dio a la familia 2 tarjetas de oración reliquia para colocar debajo de la almohada del bebé Gilles, mientras oraba por su curación. Una era una tarjeta reliquia de Santa Teresa del Niño Jesús 1873 a 1896, y la otra era del padre Daniel Brottier, 1876 a 1936, de la congregación de Saint-Esprit, ex misionero en África y director de la Orphelins Apprentice de Auteuil, hogar para huérfanos, en París. Pasan 3 noches sin que se sienta ninguna mejoría notable. En la 4ª noche los padres exhaustos se quedaron dormidos, y cuando despertaron encontraron a Gilles sin ningún dolor, respirando y comportándose normalmente, sin fiebre, sin explicación alguna. Se veía un enrojecimiento en forma de T, una cruz en cada mejilla, explicaron más tarde sus padres. Agregue a todo esto otro hecho extraño que captó su atención: mientras encontraron la imagen del padre Brottier intacta debajo de la almohada del bebé Gilles, a la de Santa Teresa de Lisieux le faltaba su reliquia. Solo los 2 hilos rojos que sostenían su reliquia se encontraron después a través de la búsqueda en la cuna y el suelo. Para Madeleine y Gabriel Bowers, esto era una señal de que la pequeña Teresa había intercedido ante Dios por la curación de su hijo. Acontecimientos posteriores en la vida de Gilles aparentemente confirmarían esta conclusión. El comienzo de las apariciones. Según los informes, la Virgen María se aparece al pequeño Gilles. En septiembre de 1947, la familia Bowers vivía en Arcachon, Francia. El pequeño Gilles tenía 2 años y 10 meses, y se lo describe como un niño promedio, aparentemente no diferente de otros niños de su edad. Según los informes, el 30 de septiembre de 1947 tuvo su primera aparición de la Virgen María, y pronto seguirán más. El niño relata que la Virgen María le pidió que fuera a un lugar llamado Espis, Francia, donde había noticias de 3 niños, y poco después un hombre de 40 años, que habrían estado viendo a la Virgen María desde el año anterior, 1946. Sus padres no estaban seguros acerca de las visiones de Gilles, pero su padre logra ubicar el lugar en un mapa de carreteras y decide dar un paseo hasta allí solo para visitar el lugar, como lo solicitó la aparición de la dama en Gilles. Gilles Bowers el 13 de febrero de 1948. Los supuestos videntes de Espis y su asociación con el pequeño Gilles. Ubicado en el departamento de Tarn-et-Garonne, en la diócesis de Montauban, Espis es el lugar donde en agosto de 1946 comenzaron los informes de supuestas apariciones de la Virgen María.
Los hechos pronto fueron investigados por la diócesis, y el 12 de diciembre de 1946 el obispo local relató por primera vez su opinión inicial de que las apariciones no eran ciertas. Si bien el juicio inicial del obispo Tea se refería principalmente a los otros videntes del lugar, Hughes más tarde se vio envuelto en el asunto y estuvo esencialmente implicado debido a su asociación con el lugar, como pronto verá el lector, pero sin embargo el Papa pronto recibiría el pequeño Hughes en 2 ocasiones, como pronto verá también el lector. El 22 de agosto de 1946, Claudine y Nadine con Valbert observaban una bandada de gansos en Bois d'Espís. Según los informes, ese día vieron de repente a una dama vestida de negro con un vestido adornado con margaritas. Al día siguiente, 23 de agosto, la señora se les aparece a los dos nuevamente, y esta vez está presente un tercer niño. La noticia pronto se extiende por el campo como un reguero de pólvora. Luego, el 31 de agosto, un hombre de 40 años también alega visiones de la Virgen que supuestamente dice: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Un grupo de monjas pronto se involucra y el lugar de repente se convierte en un torbellino de emoción, y lo que podría describirse como un fervor religioso excesivo. Pero volviendo a nuestra historia, el padre de Hughes, Gabriel Bowers, una vez que llegó a Espís, le pidió a uno de los supuestos videntes que lo acompañara para confirmar o refutar las palabras de su hijo. Y así fue que en la noche del 30 de septiembre de 1947, una de las niñas videntes llegó a la casa de la familia Bowers para visitar al pequeño Hughes. Según su testimonio, en el jardín de la casa familiar vio a la Santísima Virgen con el aspecto de Nuestra Señora de Lourdes. Cuando el padre de Hughes, Gabriel, y 3 de sus hijos, incluido Hughes, llegan, solo este último ve a la bella dama. Él declara: «Nuestra Señora está sobre el agua. Ella parte el agua con un palo. Veo 2 palos en el cielo». Describe a María con una capucha, lo que significa que lleva un velo sobre la cabeza. Le pidieron que explicara los palos, así es como los palos, replica con su vocabulario infantil, usando sus manos para tratar de explicar lo que en realidad era una cruz. Luego pasa a describir algo terrible: un humo amarillo se eleva en el cielo y la Virgen llora. Gracias a los testimonios recogidos en el lugar y las notas tomadas inmediatamente después por los padres de Hughes, tenemos con bastante detalle las diversas supuestas apariciones de María con su hijo en este día, y en muchas ocasiones en el futuro. Unos días después, el 2 de octubre de 1947, según los informes, Hughes ve a la Virgen sangrando abundantemente. «¿Recibiste un abucheo?», le pregunta inocentemente. «¿Te caíste en unos palos? Aquí está mi pañuelo, Virgen Santísima, ven a mi lado, dame la mano, papá y mamá están aquí», refiriéndose a sus padres. La frescura y la sencillez infantil de tal diálogo es llamativa y parece corresponder a otras apariciones de la Virgen María a niños en otros lugares. El 4 y 6 de octubre de 1947, según se informa, la Virgen se apareció brevemente a Hughes. El 13 de octubre, fiesta de Fátima, alrededor de las 5 horas, la señora de la aparición vuelve por primera vez al tema de Espís. «Oh, la Santísima Virgen», dice Hughes. La aparición le pide que vaya a orar al bosque en Espís, en un lugar donde luego fluirá un manantial. A las 6:30 de la tarde, la señora se aparece por segunda vez a Hughes, esta vez rodeada de una treintena de personas. La señora en la visión le pide que le presente los rosarios que algunas personas le habían dado, para que los bendiga, y luego pide que el pueblo rece juntos una decena del rosario por las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Teresa de Lisieux supuestamente hace una aparición. El 8 de diciembre de 1947 ve una gran cruz en el cielo. 2 días después, el 10 de diciembre, se le aparece Santa Teresa de Lisieux con una gran sonrisa y, según Hughes, Santa Teresa le arroja flores, lo que por supuesto recuerda la promesa de Santa Teresa antes de su muerte de que desde el cielo ella dejaría caer una lluvia de rosas. Primera visita de Hughes a Espís. Hughes visitó Espís por primera vez el 13 de octubre de 1947, y la Virgen María lo conduce a un lugar en el bosque donde un manantial comenzaría a brotar.
El 13 de enero de 1948, la Virgen se aparece a Gilles 2 veces en un día y le pide que ore al Sagrado Corazón de su hijo. El 8 de febrero, el niño observa varias cruces en el cielo. El 10 de febrero de 1948 la familia Bowers peregrina a Lourdes. Gilles no tiene visiones todo el tiempo que estuvieron allí. En realidad, esto ayudó a convencer aún más a sus padres y a otros de que no había ninguna sugerencia externa involucrada en sus visiones. Mientras visitaba todo el lugar de Lourdes, Gilles dijo que todas las diversas estatuas y representaciones hechas de la Santísima Virgen eran realmente hermosas, pero aquí no hay ninguno tan hermoso como yo la veo. El 13 de febrero en el lugar del futuro manantial, según los informes, ve a María llorando lágrimas de sangre. Gilles luego le pide agua a su padre y después de recibir un poco de agua bendita en la palma de la mano, extiende la mano, y los presentes pueden ver la manita de Gilles hacer como si estuviera limpiando algo, nuevamente pide agua, y la operación se repite como si Gilles estuviera limpiando la otra mejilla de la Santísima Virgen, tiempo durante el cual los presentes no cesaron de rezar. La aparición finalizó cuando Gilles habría terminado de enjugar las lágrimas de la Santísima Virgen, y al día siguiente ella besa tiernamente a Gilles en otra visión. El 13 de marzo de 1948, Gilles declara: abracé a la Santísima Virgen, pero no la besé. De hecho, esa primavera de 1948 trajo algunos acontecimientos muy notables. Según los informes, el 13 de abril, Gilles ve a la Virgen María 3 veces en Spies, y luego en mayo la ve en diferentes lugares, en su habitación y en el jardín de la casa familiar, etc., y lluvias de cruces son descritas por el niño pequeño. El 4 de junio de 1948, Gilles informó a su familia sobre la identidad de la aparición, diciendo que era Santa María, Madre de Dios, y el 10 de junio, Santa Madre de las Gracias. Si bien a menudo se le aparecía a Gilles el día 13 de cada mes, el 13 de junio sigue siendo un día sin aparición. Pero la familia, ansiosa por obedecer la decisión reciente del obispo local el 4 de mayo con respecto a los videntes en Spies, la familia decide no ir a Spies, y según los informes, Gilles recibe una confirmación de esta decisión en una anterior locución. El 24 de junio le dijo a su madre: después del domingo la Santísima Virgen vendrá a verme a nuestro jardín. Hoy no tiene tiempo. ¿Qué está haciendo ella entonces?, pregunta su madre. Bueno, ella no está haciendo sopa, aparentemente refiriéndose a la tarea de su madre en ese momento, ella pone flores en el cielo. Durante una aparición el 13 de agosto de 1948, una mujer le dio a Gilles 3 rosarios que quería que la Virgen María los bendijera. Gilles se los devolvió diciendo que la Virgen no los bendeciría porque ya estaban bendecidos. Poco después el padre de Gilles encontró a la mujer y le preguntó si era verdad que los rosarios ya estaban bendecidos, y la mujer le confirmó que sí, y que no se daba cuenta de que la Virgen por lo tanto no podría bendecirlos. Nota del editor: esta supuesta bendición de artículos por parte de la Santísima Virgen María ha ocurrido durante otras apariciones reportadas, por ejemplo en Garabandal. Este escritor recuerda un caso en el que una persona protestó porque la Santísima Virgen no tiene el poder de bendecir artículos en el nombre de Jesús, afirmando que solo los sacerdotes y diáconos pueden hacerlo. Este escritor responderá que si la Iglesia reconoce que en una situación de emergencia, cualquier persona puede bautizar a otra persona, lo que literalmente confiere un sacramento a otra persona, entonces ciertamente la Madre de Jesús, nacida sin pecado original y habiendo dado a luz al Hijo de Dios, puede santificar y realizar una simple bendición sobre un objeto en el santo nombre de su Hijo. De cualquier manera, personalmente no encontraría que esto por sí solo tenga motivos suficientes para descartar cualquier supuesta aparición. El fallo de los obispos sobre los principales videntes en Spies. Sintiéndose obligado a intervenir debido a los informes de noticias y el entusiasmo generado por los diversos videntes en Spies, la diócesis lleva a cabo una investigación, y el 12 de diciembre de 1946, el obispo Theas, entonces obispo de Montauban, escribe en una correspondencia privada que estas apariencias no son ciertas,
Y que todo es una ilusión, y 6 meses después, el 4 de mayo de 1947, el obispo publica un juicio negativo oficial, suspendiendo a divinis a cualquier sacerdote que celebra misa allí. Alrededor de este tiempo, la señora confirma la decisión de los obispos diciéndole a Gilles que no se deben celebrar misas en Spiš, por obediencia a la reciente decisión de los obispos locales. Después de la partida de Monseñor Cies para la diócesis de Tarbes-Lourdes, su sucesor, Monseñor Courreges, establece una comisión de investigación el 1 de febrero de 1950. Sus conclusiones son en resumen autosugestión y alucinaciones, excluyendo cualquier posibilidad de un origen sobrenatural. Aunque Gilles no fue uno de los videntes originales o principales de Spiš, sin embargo se vio envuelto en el asunto debido a la visita que uno de los videntes principales había hecho a su casa, y también a las visitas posteriores que él mismo había hecho allí después de la decisión del obispo, que cabe señalar se debió a la petición expresa de la propia señora en una de sus primeras visiones. Esencialmente era culpable por asociación, como dice la expresión. Sin embargo, el hecho es que la decisión oficial del obispo sobre las videntes en Spiš fue el 4 de mayo de 1947, y el propio Gilles no visitó Spiš hasta el 13 de octubre de ese año, por lo que la decisión del obispo sobre la autenticidad de las supuestas apariciones allí obviamente no pertenecen a las apariciones de Gilles de ninguna manera. Es difícil entender los designios de Dios en tales asuntos, pero el hecho es que incluso después del fallo de los obispos locales, que fue reconocido por el Vaticano, a Gilles se le concedieron 2 audiencias privadas separadas con el Papa, como el lector descubrirá a continuación. Uno puede suponer que mientras algunos de los periódicos más tarde implicaron a Gilles en los eventos en Spiš, algunos en los altos niveles de Roma conocían los hechos de la línea de tiempo y cómo separar el trigo de la cizaña. Visiones al estilo bíblico de San Miguel Arcángel. El 15 de agosto de 1948 le fue impuesta una visión al niño de casi 4 años. Lo describe con sus palabras pictóricas. Veo un gran botón, la tierra, y arriba una gran bestia, como un lagarto con una gran cola y grandes patas envueltas alrededor. No muy lejos, veo a un señor con plumas en su espalda. Sin quizás saberlo, Gilles acaba de describir, de manera original, al arcángel San Miguel y la figura de Satanás que influye en este mundo. Ese día, María, vestida de azul pero sin velo, le pidió que siguiera la procesión organizada por los peregrinos de Spiš y cantara Chez que Queen, entre nosotros reina. En las semanas que siguieron, la Virgen le pidió muchas oraciones. El 13 de octubre de 1948 la aparición le reveló las luchas que encabezaba el arcángel San Miguel en beneficio de las almas. El 13 de diciembre María confió un secreto a Gilles para el Papa, y solo para el Papa. Su padre pide explicaciones y él responde, ella me dijo algo para decirle al Papa, y si te lo dijera serían 2 pecados, lo que deja a algunos para concluir que el secreto en realidad podría haber contenido 2 partes. Una cosa ahora ocupa la pequeña mente de Gilles, ir a Roma donde vive el que reemplaza a Jesús en la tierra, es decir, el Papa. Según el testimonio, a principios de 1949 el niño participa en la Cuaresma de manera notable, considerando que apenas tiene 4 años. El 13 de mayo de 1949 supuestamente ve a la Virgen presente en el Vía Crucis, y siente en sí mismo algunos de los dolores experimentados por Jesús. El 12 de junio, Gilles recibe su primera comunión en un clima de sencillez y devoción espiritual. Durante el verano de 1949, Gilles continúa recibiendo apariciones y locuciones los días 13 de cada mes, con 2 visiones adicionales el 15 de agosto. Pequeño milagro de las 2 tórtolas. El 13 de julio de 1949, durante una visión, Gilles ofrece a la Santísima Virgen un par de tórtolas que una señora le había comprado para la Santísima Virgen. Gilles se las ofrece soltándolas, pero no se van volando y por el contrario, el macho vuela hasta el pie del altar, y agarra una flor de unos 20 a 25 centímetros de largo, y sosteniéndola en su pico sale volando de vuelta a Gilles, arrullando y girándose frente a él, y finalmente lo pone delante de él.
No hace falta decir que aquellos que presenciaron esto quedaron completamente asombrados por el evento. El 13 de noviembre de 1949, la Virgen, después de pedir oración por todos los enfermos, le dijo: Hughes, debes ir a Roma a ver al Papa. Viajes a Roma, primera audiencia con el Papa Pío XII. Tras reiteradas peticiones de la Señora de las Visiones y la insistencia de Hughes, se organiza un primer viaje a Roma, a pesar de las dificultades económicas en cuanto al coste del viaje, pues eran una familia de muy modestos medios. Debido a esto, solo fueron Hughes y su padre. El 12 de diciembre de 1949 Hughes y su padre pudieron conocer al Papa Pío XII en una audiencia semiprivada, pero ese día el niño no le revela al Papa el secreto de la señora, porque no está a solas con el Papa, como pedido por la Virgen. Hughes está decepcionado, pero insiste en que debe entregar el mensaje en privado. Entonces comienza a organizarse un segundo viaje, pero poco después llega por correo a la familia una mala noticia. Debido a la decisión de los obispos locales sobre las diversas supuestas apariciones en Spies, se afirmó que el Santo Padre no puede conceder una segunda audiencia a Hughes. 8 días después de que la señora de la aparición pidiera nuevamente a Hughes que fuera al Vaticano para informar al Papa del secreto, en cuestión de días los diversos bloqueos de carreteras parecen desaparecer misteriosamente. De alguna manera, los obstáculos fueron despejados en los niveles más altos del Vaticano. La segunda audiencia privada con el Papa. Hughes y su padre parten hacia Roma a fines de abril, y el 1 de mayo de 1950 el Papa Pío XII recibió a Hughes en una audiencia privada, con la presencia de Hughes, de solo 5 años, y el soberano pontífice. De este encuentro privado se ha revelado muy poco. Cabe destacar el hecho de que el pequeño Hughes fue presentado al Papa por el cardenal Montini, el futuro Papa Pablo VI. El padre de Hughes, Gabriel Bowers, describió la escena de manera pintoresca. Alrededor de las 10:30 de la mañana, entramos en el Vaticano, donde los prelados de su santidad nos llevaron a una habitación. Un obispo dijo: pon al niño en la silla. Lo dejaremos solo con el Santo Padre. Tan pronto como este último entró, los prelados se retiraron y Hughes se quedó solo con el Papa Pío XII. El Papa Pío reapareció poco después con Hughes, quien alegremente aplaudió y vitoreó: ¡Viva el Papa! Después de la audiencia, y ahora libre de toda atadura, el querido niño revela su secreto a varias personas. El 10 de junio de 1950, un periodista del Giornale d'Italia publica un largo artículo titulado Un pequeño francés de 5 años habla al Papa. Este artículo citaba el famoso secreto de Hughes: la Santísima Virgen María no murió, ascendió al cielo en cuerpo y alma. Otras personalidades se encontraron con el pequeño Hughes con motivo de su viaje a Roma. Una de ellas fue Gabrielle Rossini, muy conocida por ser una gran marióloga y profesora de la Universidad Lateranense, y experta en el Concilio Vaticano II. En este momento de encuentro con Hughes, él era una de las personas clave encargadas de preparar el texto dogmático de la Asunción. Describe su entrevista con Hughes: no sé qué impresión le produjo al sumo pontífice el secreto de la Santísima Virgen. Hablando con el niño ante la audiencia pontificia, había encontrado al pequeño Hughes herméticamente cerrado, y muchas otras personas tampoco lo habían logrado. Se defendió diciendo que la Santísima Virgen había mandado decirlo primero, antes que nadie, al Papa. Y el pequeño Hughes así lo hizo. Después de la audiencia privada me lo reveló a mí, así como a varias otras personas. Posteriormente a la reunión privada de Hughes con el Papa, aparecieron varios artículos en varios periódicos, así se conoció el caso del pequeño Hughes. La profunda concordancia entre el contenido de esta sentencia dada por Hughes al Papa y el dogma de la Asunción, así como la proximidad de las fechas entre la audiencia concedida a Hughes, 1 de mayo de 1950, y la proclamación de este dogma el 15 de agosto de 1950 no podía dejar de impactar profundamente en la mente y el corazón de muchos. Sorprendentemente, según varias fuentes bien informadas, se informó que el Papa Pío XII, de hecho,
había pedido a Dios una señal para confirmar que el dogma propuesto de la Asunción estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y así fue que miembros de su entorno cercano, así como varias personas ajenas al Vaticano, no dejaron de identificar esta señal como la revelación privada del niño. Uno solo puede asumir que el Papa también lo hizo. Más detalles sobre las visiones de Gilles. Mientras que la misión de Gilles se realizó en su entrega del mensaje del cielo al Papa, de 1950 a 1958 Gilles continuó siendo visitado por la Santísima Virgen a intervalos regulares. El 13 de mayo de 1950 anunció: "El 13 de junio me vestiré de alba blanca y tendré que caminar descalzo, como el niño Jesús, por la conversión de los pecadores". De hecho, las fotografías de los periódicos han inmortalizado este momento. El hermano de Gilles nos da una breve idea de cómo era el pequeño Gilles durante su infancia. A menudo estaba disponible para cualquier sacrificio, pequeño o grande, para complacer siempre a la Santísima Virgen o al pequeño Jesús. A menudo se privaba de dulces y ayudaba en casa incluso cuando hubiera preferido venir a jugar con nosotros. Gilles fue muchas veces para nosotros un ejemplo a seguir, tanto espiritualmente como en la vida cotidiana. Aceptó todo y ofreció al buen Dios y a la Santísima Virgen todos sus sufrimientos, especialmente durante el periodo invernal cuando sus manos y la punta de sus pies estaban deformadas por sabañones muy fuertes, pero nunca tuvo una palabra para quejarse. El 5 de noviembre de 1954, durante una misa en honor al Sagrado Corazón, el niño ve a la Virgen María quien se inclina muy notoriamente en el momento de la consagración. El 13 de enero, febrero y marzo de 1955, Gilles vio por primera vez brillantes rayos dorados que emanaban de las manos unidas de la Santísima Virgen. El 20 de marzo de 1957, Gilles está triste porque la señora le dice: "Gilles, pronto ya no vendré a verte". Las apariciones detalladas en este artículo son solo un breve punto destacado y resumen de algunas de las supuestas visiones dadas a Gilles. De hecho, hubo muchas más apariciones de las que se resumen aquí. Si bien fue la Santísima Virgen María la que, según los informes, se le apareció a Gilles con mayor frecuencia, hubo bastantes ocasiones en las que sostenía al niño Jesús en sus brazos, y es por eso que Gilles a menudo se refería a Jesús como pequeño Jesús. También tuvo visiones de San José, Santa Teresa de Lisieux y Santa Bernardita, cada uno de los cuales acompañaba a la Santísima Virgen en diferentes ocasiones. Cuando vio a los ángeles, los describió vestidos de blanco, azul o rosa. El 15 de agosto de 1958 se le apareció la Virgen por última vez. Un año y medio después, Gilles pasó de esta vida a la eternidad el 26 de febrero de 1960. Tenía 15 años. Murió después de una breve enfermedad de 48 horas. Algunos en el campo médico dijeron que era una crisis de uremia, mientras que otros dijeron que era asma aguda, pero finalmente no hubo una explicación precisa. Otra cosa notable sucedió en el momento en que Gilles entregó su alma a Dios. Una bandada de pájaros de todo tipo vino y revoloteó alrededor de la ventana de su habitación y comenzó a cantar melodiosamente, que duró unos momentos suficiente para que la gente los escuchara. Pequeño Gilles Bowers, ora pro nobis. Dios les bendiga.